Voy a empezar con Marcel Mordeschi, que recientemente hizo una investigación bien profunda sobre el estado de situación y las oportunidades para el sector fintech de Uruguay. El mercado global de fintech representa una oportunidad con un valor de mercado de 917.000 millones a 2032. ¿Qué oportunidades concretas ves para que las empresas uruguayas puedan subirse a esa ola y aprovechar y hacer buenos negocios? Buenos días para todos. ¿Se escucha bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Cámara que estuvimos trabajando intensamente con el proyecto. Sí, esto que tú mencionás de la tasa de crecimiento implica ni más ni menos, por ejemplo, a nivel global, un 16% de lo que se llama KGR, Compound Annual Growth Rate, para toda la industria, ¿no? O sea que las perspectivas de fintech en el mundo son gigantes. Pero además, la situación es extraordinariamente es táctica para el Uruguay en este momento porque se confluyen un conjunto de tendencias tecnológicas, de mercado y de situación que hacen que la oportunidad para fintech sea gigantesca para Uruguay en este momento. En primer lugar, si ustedes están atentos a, por ejemplo, a lo que ha sido el plan estratégico de la CUTI, y esto tiene que ver con que tradicionalmente la industria de tecnología exporta 2.000 millones de dólares en Uruguay, está armada en base a servicios, hay todo un esfuerzo hacia la productización de la industria, ¿de acuerdo? Y la fintech es una industria fuertemente productiva con foco en la propiedad intelectual. O sea que ahí ya tenés un alineamiento. En segundo lugar, visualizamos un cambio a lo que se llama SDS o Service Delivered Service, Service Delivered Software, que es una situación en la cual la gente ya no quiere, voy a poner un ejemplo con un CRM para que sea bien gráfico para todos y no hablar de fintech, que si no alguno me dice, no, hablaste de la mía, no hablaste de la otra. Pero si vos antes comprabas un software en la nube, por ejemplo un CRM, y le tenías que enseñar a tu gente a usarlo y hacías el delivery del servicio basado en el producto. Ahora la gente no quiere eso, quiere que directamente tenga la agenda con el cliente armada en el calendar de su día, no quiere aprender a usar el servicio, etc. Y el fintech es exactamente eso. La gente no se baja una app de fintech y paga una membresía de una app de pagos. No, paga una comisión por el pago que realiza. O sea, la fintech está totalmente alineada con las nuevas tendencias de modelo de negocio de la industria de tecnología. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, la inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Qué es una fintech? Fíjate vos que es una orquestación de agentes. Es un conjunto de workflows en simultáneo bajo un proceso de pagos ordenado, sistemático. O sea que la inteligencia artificial es otro vector extraordinario para potenciar la fintech. Entonces, en este momento preciso e histórico, la oportunidad para iniciar y desarrollar empresas de fintech es gigante. Se está dando además un pequeño cuestión táctica que acaba de cambiar en las últimas 2 semanas, pero déjame mencionarla, que podríamos llamarle un crowding out, que es el mercado de fintech de los países centrales está muy competido. Entonces los venture capital están tratando de salir de los mercados centrales e ir hacia mercados emergentes, en particular hacia América Latina. Entonces hay una oportunidad. Existe una tendencia tecnológica. Está llegando el capital, es evidente que es un momento extraordinario. Te decía que en las últimas 2 semanas se está cambiando porque hubo una regulación en los Estados Unidos que se llama el Genius Act, que calculo que muchos de ustedes escucharon, y que está, ¿no?, un IPO de Circle para stablecoins, para pagos cross-border, que está captando mucho capital en Estados Unidos, pero es una situación específica de una de las verticales dentro del mundo fintech. En general, lo que estamos viendo es un desplazamiento del mundo de capital de riesgo hacia mercados emergentes. Bien, con la suba de tasas en Estados Unidos, claramente se había cambiado un poco la balanza hacia dónde iban los flujos y bueno, y ahora hay una oportunidad para las empresas tecnológicas. Marcelo, en la Cámara Uruguay FinTech hicieron un estudio profundo y con muchas propuestas también para desarrollar y aprovechar esta oportunidad. ¿Qué políticas o decisiones regulatorias de repente serían interesantes abordar en Uruguay para poder mejorar los servicios financieros y que pueda acceder estos beneficios de la tecnología a la población en general? Bueno, quizá el factor común de las normas que entendemos que se necesitan para Uruguay es la mayor competencia. El elemento competencia en el sector tecnológico es algo como muy aplaudido y dado. Entendemos de que también Uruguay necesita en los servicios financieros mayor competencia, mejores servicios, y para eso quizá como que hay algunos elementos fundamentales. Uno de ellos es el acceso a la infraestructura
considerado como un servicio público. Infraestructura de servicios financieros podrían verse desde los POS, el acceso a lo que vendría a ser una carretera en términos físicos es la cámara de transferencias, en inglés las siglas ACH, y en varios países de la región hay más de una ACH. En Uruguay hay un solo actor que opera como ACH, a pesar que la regulación prevé que pueda haber más de uno, pero sí lo que quizá falta es lo que se avanzó en definir la importancia de la interoperabilidad en el mundo de las tarjetas, que fue la multiadquirencia, que fue un gran avance para Uruguay. Quizá el próximo paso que está pendiente es asegurar la interoperabilidad en el sistema de transferencias. Esa entendemos que ahí es una línea fundamental para el desarrollo de fintech en nivel general, a pesar de que son muchos verticales bien distintos, es transversal a toda la industria, al igual que lo es las finanzas abiertas. El Banco Central en este último periodo avanzó bastante en una hoja de ruta, convocando un diálogo a todos los actores. Entendemos que está eso como base. El siguiente paso que se necesita avanzar es en la implementación de esa hoja de ruta y ahí el liderazgo del órgano regulador o quien se defina como la gobernanza de las finanzas abiertas en Uruguay es fundamental. Las finanzas abiertas también en varios países fue la última de la región es la de Chile, pero hay otros países donde tienen más historia. También surge del informe de Marcel la importancia de promover y dejar en claro algo que capaz es una obviedad si lo explicamos en términos conceptuales, que es que los datos y el dinero que es de los propios usuarios, sean de las personas o de las empresas que tienen, entonces que puedan ejercer esa libertad de la propiedad que tienen. Y quizá el tercer elemento que es bien importante también, que es algo que en otros países también, en algunas regiones se ha fomentado mucho y sale de las sugerencias del informe, es fomentar lo que le llamamos más la equidad que la igualdad. Y esto, capaz que en términos conceptuales, es que haya lo que se llaman los sandbox regulatorios y por lo tanto el término que más funcionaría y tiene más sentido es la equidad y no la igualdad, porque lo que se necesita es para un actor nuevo difícilmente pueda innovar o operar si de entrada tiene muchas barreras para operar. Le hacen una garantía y si inicialmente va a operar con decenas o centenas de usuarios, no tiene el mismo impacto que cuando va a tener una escala mayor a decenas de miles. Y eso se traduce en ambientes controlados también, donde haya un control, pero adecuado al tamaño de la empresa para que puedan surgir las innovaciones. Entonces, por ahí diría que van las tres principales características. Bien. Le voy a preguntar un ratito a Marcel sobre esto de los otros casos que hay en el mundo, como para ver qué opciones hay o qué casos positivos podemos tomar. Pero antes, te quiero preguntar a vos, Sebastián, porque Evertec tiene una mirada como muy interesante con sus experiencias, por ejemplo, en México, vinculado a la inclusión financiera y cómo pueden utilizar la tecnología para determinar la calificación crediticia, por ejemplo, de una persona sin que esté bancarizada. Y acá me apalanco un poco en lo que decía Marcel sobre el tema de que es la fintech sin la inteligencia artificial, ¿no? O sea, nosotros, justamente, una de las cosas, o sea, nosotros tenemos un camino donde hacemos M&A de diferentes compañías que nos traigan la tecnología, y esa es una forma de crecimiento inorgánico que tenemos. Y una de las características es comprar estas empresas de tecnología que apoyan al mundo de las finanzas. Una de ellas es la que hace la calificación de usuarios, la calificación crediticia de las personas, basada en reputación social y no en reputación financiera. Y esto es importante porque el acceso al crédito siempre está a los que menos lo necesitan, pero a los que más la necesitan, el acceso al crédito, siempre es mucho más difícil de llegar, ¿no? Entonces, y si nosotros pensamos como actores que estamos trabajando en el mundo de la tecnología financiera, nuestro impacto tiene que ser la gente y tenemos que pensar en la gente. ¿Cómo hacemos que nuestros instrumentos sean los mejores posibles, ¿no? Entonces, eso para mí fue clave, ese lead en particular me tocó liderarlo a mí, y la idea es que uno toma la información social y con eso construye una reputación social de la persona y se puede otorgar una calificación crediticia. Ya sea tomando en cuenta
informaciones de las telefónicas, tomando en cuenta informaciones de los retails. O sea, hay como muchos jugadores que aportan esta capacidad de información que nos permiten realmente saber si la persona va a pagar o no va a pagar, si la persona tiene una inferencia de ingresos que se pueda determinar o no, para saber cuánto le podemos cobrar. Y la verdad es que las grandes fintechs, las fintechs más grandes en México, nos contratan, este producto es estrella, batimos récords en ventas justamente. ¿Por qué? Porque estamos dando acceso a personas que no tenían la chance de tener crédito a tener crédito. Entonces me apalanco en la visión de Marcel de que la fintech y la inteligencia artificial son básicamente una cosa sola, ¿no? Claro, pero ¿qué cosas de esa reputación social se toman en cuenta? Porque también nos ha pasado recientemente que hay casos de muy buena reputación social y con casos de estafas o casos de... No, Entonces, es muy buena la pregunta que medís? haces. O sea, te voy a dar un caso que es el siguiente. Nosotros tenemos un contrato con una empresa telefónica donde nos pasa la información. Nosotros no sabemos quiénes son las personas, no sabemos los teléfonos, pero nos pasan todos los eventos, ¿no? O sea, de conexiones a las redes, llamadas, mensajes, etc. Nosotros no tenemos la información de quién es la persona ni sabemos quién es el teléfono. Pero lo que sí hacemos es dibujamos esos modelos y sabemos que si un token que representa a una persona está relacionada con ciertas personas, tiene esa reputación bien. Cuando viene el cliente, nos da una base grande donde están los de buena reputación y mala reputación que ellos tienen, y en base a eso nosotros construimos y calificamos a los nuevos que llegan. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama privacy by design, entonces no existe manera de que yo conozca el dato de ninguna persona. Y eso es súper interesante porque ante un evento de ataque, como decía Marcel, de ciberseguridad, nosotros estamos 100% protegidos porque la información que tenemos es absolutamente desvalorizada. Lo que sí logramos es poder decir si la persona va a pagar o no va a pagar y cuánto puede llegar a tener de crédito. Y eso le abre el crédito a personas comunes que típicamente quedaban afuera del circuito del crédito, ¿no? Bien. Marcel, pensando en esto de tomar experiencias del mundo, ¿no? Y Uruguay tiene muchas características que lo hacen poder decir me comparo con un país desarrollado. Las experiencias en Singapur y Reino Unido que vos estudiaste en particular, ¿qué lecciones nos pueden traer o qué cosas tomarías de esos mercados para replicar acá? Ahí va. El tema regulatorio es un tema súper importante en una industria como esta, ¿verdad? Y dos o tres reflexiones, primero que nada, sobre todo para los emprendedores fintech que estén acá, ¿no? El tema regulatorio uruguayo importa para el mercado uruguayo. Y el mercado para las empresas uruguayas es el mundo, no es el mercado uruguayo. Entonces, siempre hay que mirar el tema regulatorio uruguayo en relación a los temas regulatorios de otros mercados, porque la verdad es que uno no crea una empresa de fintech para servir al mercado doméstico, que puede servir eventualmente como laboratorio, porque los costos de transacción son más bajos, porque el costo relacional, el capital social y un montón de cuestiones que son importantes para la creación de un emprendimiento son más baratas cuando lo haces localmente, pero al final tu cabeza regulatoria tiene que ser el mundo, digamos, ¿no? Segundo, yo voy a decir Peter Drucker y claro, veo un poco la audiencia y capaz que muchos de ustedes no conocen a Peter Drucker. Tendría que haber invitado al de Best Employer que tenemos el mes que viene, ¿no? Ok. Ok. Pero Peter Drucker tiene un librito pequeño pero maravilloso, se llama La innovación y el empresario innovador, que es de finales del siglo pasado. Mirá cómo lo digo, ¿no? Finales del siglo pasado. Y Peter, digo, todos estamos muy enfocados en las innovaciones tecnológicas, digamos. Y Peter Drucker dice una cosa que es extraordinaria, que es las verdaderas innovaciones, las que modifican a la humanidad son las innovaciones sociales, ¿sí? Y en particular el crédito, la hipoteca, los seguros, han cambiado el perfil de la sociedad en los últimos 50, 60 años. Entonces, cuando vos pensás en fintech, tenés que pensar en el impacto que tiene. Estás hablando de que la gente adquiere casas, en Estados Unidos es muy famoso el crédito universitario, por ejemplo, ¿sí? O sea que
la posibilidad de dar instrumentos financieros posibilita que la gente cambie su calidad de vida. Entonces, no es trivial que una regulación quede retrasada en el tiempo, porque lo que hace es impedirle a muchas personas lograr sus sueños. Entonces, estar alineado y ser innovador, por supuesto, manteniendo el equilibrio entre estabilidad del sistema e innovación, ¿verdad? Pero tener una cuota de audacia para la innovación es crucial para el desarrollo de la sociedad en la que estamos inmersos. Dicho esto, yo te diría que lo que vemos en Uruguay es que tenemos prácticamente el mejor país de América Latina bajo los siguientes indicadores: métrica de respeto por las leyes, institucionalidad, democracia, y tenemos, cuando tú los analizas comparativamente, los instrumentos financieros más caros, menos diversos, o sea, menos innovación, y que cubren el menor porcentaje de la población relativa de América Latina, lo cual hay que decirlo, es un fracaso. O sea, tú tienes el mejor apego a las leyes, que es una condición precondición para que el sistema financiero funcione adecuadamente, pero no estás logrando que esos instrumentos financieros generen los instrumentos, esa competencia, esa innovación en el mercado que permita que todas las personas accedan a los mejores instrumentos financieros. En consecuencia, el informe, no sé que estamos cortos de tiempo, pero los invito a todos a revisar el informe correspondiente, pero nosotros creemos que es importante la creación de instrumentos que aumenten la posibilidad de conexión de todos los agentes, la interconexión, la capacidad de bajar los costos de conexión, el acceso más, digamos, simple a todos los agentes que operan en el mercado, de manera tal de generar una posibilidad de que ese beneficio de la industria financiera llegue a todos los agentes. En particular, hay 3 grandes proyectos que llamamos estructurantes que queremos desarrollar en el marco de este proyecto. Uno es la creación de un bien público, que es una cámara de compensación automatizada que permita a todas las personas conectarse. Lo llamamos un bien público, y esto es un detalle técnico, pero en algún momento, si quieren, podemos profundizar en él, porque básicamente encontramos que el desarrollo privado del mismo carece de la centralidad y la horizontalidad requerida para el desarrollo. Creemos que es imperativo la realización de un programa de educación financiera cuando tú le preguntas a las personas cuáles son las 3 cosas que no te enseñan en la escuela, en el liceo, y que son importantes para tu vida. Permanentemente educación financiera aparece entre las cosas que nunca aprendí en la escuela, en el liceo, y que era importante para mí. Y por último, una cosa que la gente tiende a entender al revés, tiende a pensar que las fintech son fuentes de peligro de ciberseguridad. Nosotros creemos que es imperativo generar un programa de ciberseguridad para toda la industria, porque las fintech crean un nivel de ciberseguridad que luego ese nivel se transforma, se va, ¿no? Entonces los e-commerce empiezan a tener ciberseguridad, las empresas de transacciones, las empresas de logística, y toda la industria empieza a adoptar los niveles de ciberseguridad que tienen las fintech. Eso por lo menos son esos 3 grandes proyectos estructurantes relevantes para lo que es el tema el acoplamiento de la regulación a lo que son los estándares internacionales, por ejemplo, de Singapur y Reino Unido. Me faltó 3 horas para poder hablar de Singapur no importa, y Reino Unido. Queda para profundizar, además es un documento bien extenso el que seguramente tienen para compartir. Marcelo, pensando un poco bajado bien a tierra, ¿no? Yo pienso en otros mercados, por ejemplo, está más desarrollado el factoring, ¿no? Que yo como empresa tengo una factura que sí que, no sé, de repente todos los meses la voy a cobrar, y puedo esa factura vendérsela a otro, ¿no? Es como, esa es una práctica bastante más extendida que acá. ¿Qué tipo de operaciones podría estar bueno para las empresas que se habilitaran a raíz de estos cambios que estaba mencionando Marcel? Bueno, sí, ese es un caso. Hay varios casos que quizás al no conocernos en el mercado uruguayo no nos imaginamos el potencial que tienen de que se desarrolle la industria fintech y qué significan, qué servicios. Uno de ellos es
que se traduce en acceso a financiamiento para micro y pequeñas empresas. En el informe también se pone en manifiesto la baja tasa de crédito, de volumen de crédito que hay en Uruguay respecto a países de la región y del mundo, que es casi un 30% del PBI, comparado con un 100%, por ejemplo, en Chile, un 70% en Brasil. Y esa baja tasa de crédito, sobre todo a quienes más perjudica, son a las micro y pequeñas empresas, de que típicamente el almacén de la esquina, la ferretería, cuando uno va y por qué tiene bajo stock, o en el interior también pasa muchas veces, bueno, el bajo stock se traduce entonces a acceso a crédito productivo. Herramientas como que el desarrollo del factoring, por ejemplo, permitiría a estas empresas lo que vendría a ser como que vender sus facturas, eventualmente tokenizarlas y poder acceder a créditos de un fondo de crowdfunding para poder financiarse con su propia operativa, a partir de volumen de su operación. Esa es una de ellas. La otra, utilizando como tecnología más reciente, hoy creo que nadie, inclusive he hablado con perfiles de contadores y demás, con perfiles de financieros, hace una gestión financiera personal. Yo digo nadie, creo que hay algunos frikis, pero que llevamos en alguna playcita. Pero hoy con el avance que hay de tecnología, tanto para personas como para pequeñas empresas también, deberíamos de contar con servicios de tecnología para la gestión financiera personal o de pequeñas empresas. Hoy las pequeñas empresas tienen grandes ineficiencias por no contar con un gerente financiero, o mucho menos, y hoy a través de la inteligencia artificial y con el avance de los MCPs, de poder compartir e impactar en otro sistema, hasta en una planillita Excel, podríamos contar ¿y en qué se traduce eso? Si tenemos una infraestructura abierta, podríamos contar con nuevos emprendimientos que ofrezcan estos servicios. Esos son como algunos ejemplos de que FinTech podría aportar ahí valor. Bien. Sebastián, ustedes son expertos en procesadores de tarjetas en Evertec, Sí. pero ¿qué? Es nuestro ADN. Es su ADN. Ahora, ¿qué soluciones innovadoras estás viendo en lo que es el sistema de pago sin tarjeta, Sí. esta visión regional que tienen? Bueno, nosotros somos los propietarios de una red en un país que es Puerto Rico, que es donde está nuestra casa matriz. Ahí tenemos ATH y sobre esa red nosotros construimos lo que sería ATH Móvil, que es una red de pagos similar a lo que sería el PIX o lo que sería acá los pagos con transferencia, ¿no? Con lo cual hemos ganado experiencia durante muchísimos años. Ya llevamos más de 6 años, o sea, cobrando los comercios y todo lo demás. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que justamente solamente la transferencia de dinero, o sea, no terminaba de resolver las cosas, ¿no? Entonces, el tema de poder utilizar el crédito y no solamente el pago en el contado, en la red, o sea, eso es algo que abre unas puertas que es muy fuerte. El tema de poder justamente colocar a las pequeñas empresas y darle un instrumento de cobro que esté relacionado con otros instrumentos como el del crédito o como por ejemplo el factoring que mencionaba, eso también, también nos dimos cuenta que eso es una herramienta extremadamente importante. Y de nuevo me voy con pensar en las personas para quienes nosotros hacemos la tecnología, ¿no? O sea, las necesidades de las personas, de que nosotros vemos que las pequeñas empresas tienen que tener instrumentos para poder sobrevivir. A todos los que nos toca de cerca la administración de una pequeña empresa, sabemos bien lo que es el tema del pago de los sueldos, el pago de los impuestos, el cobrar, ¿no? Conseguir capital de trabajo. Entonces, si eso está mezclado o está en conjunto con una red de pagos que esté ahí ayudando, claramente la vida de esas pequeñas empresas va a mejorar, que es lo que decía Marce en definitiva. Y cuando lo pensamos a nivel de las personas también necesitan otras cosas que no sean solamente una transferencia de dinero de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, y ahí es donde viene la cuestión de que hay que ampliar los formatos de pago, no solamente a transferencias, sino que hay que colocar otra clase de instrumentos, como el crédito es el que es más
el que sería el más indicado para todo esto también dentro de las redes, ¿no? Y sobre todo simplificar la vida de saco la billetera, tengo, no, esta sí, esta no, cosa por el estilo. Y después hay una cosa que a mí me gusta mucho, que estamos desarrollando nosotros también, que es decidir después de que compraste, ¿no? O sea, en el momento de que estás comprando podés pagar, pero luego poder decidir también en qué cuenta lo vas a mandar, por ejemplo. Eso te independiza muchísimo al usuario y sobre todo cambiar también, por ejemplo, la cantidad de cuotas en que vas a cobrar, a pagar, porque vos tenés el derecho a reestructurarte. En cambio, cuando vos haces una operación en el momento, que es fantástica porque no te genera deuda, eso es cierto, pero también quedas preso, ¿no? O sea, tomaste una mala decisión y no tenés ninguna manera de corregirlo, ¿no? Entonces, a las redes de pago nuevas, que son súper necesarias, y que, por favor, que no se frene el ritmo, hay que agregarle muchas cosas más, ¿no? Y sobre todo proteger mucho al cliente final, ¿no? Si nosotros pudiéramos protegerlo, inclusive aislando su identidad cuando va a pagar, es lo mejor que nos podría pasar. Claro, sí, sin duda que hay que pensar cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Aprender como estamos acostumbrados a hacer las cosas. Bueno, voy a hacer una última ronda de titulares, necesito, titulares. Marcel, y te maté porque la pregunta es difícil de sintetizar, pero ¿qué proyectos se pueden implementar para que Uruguay, o sea, concretos, pero para que Uruguay se pueda potenciar como un hub de innovación en fintech? Bueno, te conté los 3 estructurantes, sí, ¿no? Los genéricos. Y después queremos armar 5 proyectos relacionados con lo que es el avance de la industria. Queremos un proyecto para estimular la productización, o sea, que toda persona que tenga una idea fintech pueda crear un producto fintech y recibir un financiamiento para ello. Queremos, después te dije lo del crowding out, así que queremos hacer un fondo de fondos para favorecer la llegada de fondos de capital de riesgo especializados en fintech y que inviertan en fintech de la región desde Uruguay. Queremos hacer una incorporación de AI a empresas de fintech que ya tengan fintech, producto de fintech, o sea, no la que tiene que hacer el producto, que tiene una idea que tiene que hacer el producto, sino la que ya tiene el producto y quiere incorporar AI en el producto. Queremos, todo de memoria te estoy citando. ¿Y esos fondos, pero de dónde? ¿Son fondos públicos o fondos...? Claro, estamos en una conversación con el nuevo gobierno, que intentamos que sea un programa de 4 o 5 años, donde tengamos un conjunto, con las diferentes agencias, ¿viste? En algún caso será la Agencia Nacional de Innovación, en otro caso el Uruguay Innovation Hub, en otro caso... No importa, digamos, lo importante es entender la problemática, la oportunidad y crear un conjunto de proyectos orientadores que permitan desarrollar la industria en esa dirección. Y déjame decirte una cosa más, un cuarto proyecto después, si quieres paso, que es el tema de que hay un dicho muy lindo que es every company is a fintech company. ¿Sí? O sea, una compañía no fintech puede crear una funcionalidad fintech y crear una ampliación y una diferenciación de negocio basada en la funcionalidad fintech. ¿Tá? Una empresa de logística puede crear un sistema de pagos asociado a su problema. Una empresa, no importa, ya se entendió. Una empresa de e-commerce puede hacer un BNPL y con eso crear una diferenciación. Entonces, lo que fomentamos acá son las alianzas entre empresas fintech y empresas no fintech para incorporar fintech en empresas no fintech. Bien, interesante. Y también hay esto de los fondos y las inversiones son importantes. Marcelo, la Cámara también está planteando, por lo que vi algunos artículos en prensa, captar como 500 millones de dólares de inversión por año para que realmente se pueda potenciar el sector. ¿Por qué ese número y qué permitiría ese número? O sea, seguro hay una intención detrás. Bueno, si bien ese número puede ser ambicioso comparativamente con el volumen de inversión en capital de riesgo de la región, el último informe del BID señala que son 8.000 millones de dólares y buena parte de eso es fintech. Fintech es la categoría número 1 con casi la mitad. Entonces, es convertir Uruguay, para eso es que la relación con Uruguay no tiene que ser en referencia a su población, sino que realmente veamos en Uruguay como un país chico que puede innovar y ser un hub de innovación, como es Estonia, como es Finlandia. Los países más chicos justamente tienen la oportunidad de ser innovadores. Entonces, convertir a Uruguay en ese rol, entonces puede ser ambicioso, pero justo que tenemos acá a Gabriel Rosman, que fue quien desarrolló en gran parte la tecnología en Uruguay y todo lo que significa el volumen que hoy tiene la industria del software en Uruguay,
en parte fue por haber soñado en algo grande. Creo que tenemos que proponer que FinTech de verdad puede ser Uruguay un hub que hoy casi, o varios países de la región están queriendo tomar esa posición, sobre todo Chile. Es un discurso que se escucha en otros países. Uruguay tiene algunos elementos, sobre todo la fortaleza, que también se repite mucho, de la fortaleza institucional, del talento que tenemos, que es real y que todos los que viajan por trabajo en la región se reconoce. Entonces, tenemos características para que, si logramos que la normativa impulse, y eso no es solamente el Banco Central, también es el Poder Legislativo, todos los actores, es el tercer elemento que falta para lograr que esta inversión llegue a Uruguay. Y bueno, para cerrar, Sebastián, también hay mucha gente que le puede generar miedo, ¿no? Esto de los datos, de la seguridad, Sí, claro. De los fraudes. ¿Qué herramientas o qué soluciones podés aportarles que existen también dentro de la industria, que pertenecen a la industria fintech, que aportan ciberseguridad a las operaciones? Sí. Nosotros en particular con la seguridad de las transacciones y la seguridad financiera, o sea, es básicamente con lo que nacimos, ¿no? O sea, el señor hizo un informe hace casi un siglo anterior, pero no importa. Y nada, y hemos visto que a mí me gusta porque es como que pasamos las pantallas del videojuego, ¿no? O sea, primero era, o sea, las transacciones con una perspectiva emisora, a ver, después apareció internet y era, wow, qué cosa, van a robar la información, entonces ahí poníamos algunas cosas, después vino el mundo de, bueno, vamos a mirarlo con una perspectiva de ¿cómo es? De adquirencia, ¿no? Porque en el comercio también se producen hechos, o sea, hay gente de los comercios que genera. Después era, bueno, vamos a ver en el home banking y controlar y empezar a controlar, o sea, los eventos que pasan en el home banking de los bancos. Y después fue, bueno, vamos a colocar y a monitorear los dispositivos. Entonces empezamos a ver, o sea, todos los eventos que pasaban en el dispositivo, ¿no? Y después, o sea, empezó el mundo del phishing y del robo de identidad. Y que ahí es como un festival, ¿no? O sea, porque ahí la última frontera es la confianza humana. Entonces, no importa el sistema que vos coloques, alguien va a morder el anzuelo. A todos nos pasa, a todos nos ha pasado, ¿no? A mi madre le pasa muy seguido, lamentablemente, pero en definitiva, o sea, siempre hay que mantener el monitoreo en esa visión agnóstica de saber el comportamiento. El comportamiento de las personas, el comportamiento de los dispositivos, el comportamiento de todo lo que está relacionado con la transaccionalidad es fundamental. Y sobre todo en el origen de la transaccionalidad, ¿no? O sea, cuando se da de alta una cuenta, cuando alguien llama a un banco para pedir que le cambien el teléfono o le cambien el email. Ahí esas son cosas que son muy lindas que pasan en este mundo. Y nosotros a lo largo del tiempo justamente hemos aprendido y hemos implementado todas las herramientas. Yo traje a los gerentes justamente que hacen ese tipo de cosas hoy, porque realmente es un diferencial que nosotros hemos exportado a toda Latinoamérica y que no sé si desgraciadamente o agraciadamente no nos vamos a quedar sin trabajo por eso, ¿no? Pero claramente la protección de las cuentas, y vuelvo a hablar de las personas a las que nuestra tecnología llega, es fundamental. Nosotros tenemos que proteger fuertemente, ¿no? Proactivamente, todas las finanzas de los clientes del ambiente, ¿no? O sea, ese tiene que ser nuestro norte. Nosotros no podemos sacar un producto para probar sin pensar en la seguridad. O sea, safety first. Y eso es lo primero. Si no, se rompe todo y se termina, como le pasó al e-commerce en el año 2000, ¿no? O sea, no había seguridad, entonces instantáneamente se rompió y construir toda la seguridad llevó mucho tiempo. Entonces, el mensaje que les dejo es safety first. Bien. Muchas gracias a los tres. No, gracias a ti. Gracias.